para explicar entonces, introducir un poco la lectura sobre la condición humana, este texto de esta maravillosa autora llamada Hannah Arendt, que es filósofa, una filósofa judeo-alemana, que le tocó vivir la experiencia misma del nacionalsocialismo en la Alemania nacionalsocialista. Ella fue expatriada, tuvo que huir a Estados Unidos, vivió como apátrida varios años hasta que Estados Unidos le otorgó nacionalidad nuevamente y dedicó toda su obra filosófica a tratar de comprender qué diantres es el totalitarismo y cuál es el mundo, cuál es la posibilidad que nos queda de hacer política luego de una instancia de dominación como fue el totalitarismo nacionalsocialista y el totalitarismo estalinista. Estos dos fenómenos políticos tan crudos del siglo XX. ¿Sí? Así que vamos a revisar un poquito de su trabajo para ver cómo nos aporta en esta noción de construcción del género que vamos a tratar de definir a lo largo del curso. ¿Sí? Primero, para poder entender cómo nos vamos a mover a lo largo de toda la clase de Arendt, ¿sí? Nos vamos a trabajar al menos estos 4 tópicos, ¿sí? Que ustedes ven acá. Lo que vamos a partir en este momento introductorio es principalmente la llamada de color rosado, que dice el marco, perdón, del trabajo teórico de Hannah Arendt, ¿sí? ¿Cómo podemos encauzar o cómo yo les puedo explicar cuál es el valor del trabajo de Hannah Arendt, en qué consiste y cuál es el aporte que nos puede hacer como a la discusión de feminismo sobre construcción de género? En este caso específicamente lo que vamos a hablar es sobre los roles de género y también la forma binaria en que leemos el mundo. Ese también es un aporte importante que nos hace la autora, ¿sí? Al menos ella nos presenta una lectura o nos enrostra finalmente que el mundo se lee en códigos binarios y principalmente en el binarismo entre las acciones que son públicas y las acciones que son racionales. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a revisar en este caso, en este pequeño video al menos, este espacio que es el marco del trabajo de Arendt para que ustedes después puedan comprender mejor en la lectura qué es lo que se está pidiendo y cuál es el valor que tiene este trabajo para la meta que al menos que nosotros tenemos en este curso de revisar la construcción de género. ¿Sí? Bien, en primera instancia, el trabajo de Arendt se centra particularmente en comprender el fenómeno totalitario, es decir, qué fue lo que pasó, cuáles son las particularidades que tiene este fenómeno llamado totalitarismo y que lo diferencian de otras instancias de dominación. Estamos claros que el totalitarismo es un espacio, fue una instancia de dominación tremenda, sí, pero que tiene características particulares que no tenían otros procesos de dominación que habían existido previamente, como era la esclavitud, la colonización y las mismas dictaduras. El totalitarismo es una instancia, ¿sí? Que donde se observa al otro individuo ni siquiera como un instrumento, ni siquiera con una finalidad instrumental. Durante la esclavitud, ¿sí? O incluso en las mismas dictaduras, se observa a la persona que está enfrente, como a quien se cataloga como el enemigo, como un útil. ¿Sí? Se manda incluso a campos de trabajo forzado, ¿sí? Para ganar dinero, incluso a costa del trabajo del otro. En el caso del nacionalsocialismo, las otras personas ni siquiera eran observadas, o estos enemigos, los judíos, los gitanos, ¿sí? Las personas afrodescendientes, ni siquiera eran miradas como útiles, ¿sí? Simplemente eran miradas como personas de las cuales se podía prescindir completamente. ¿Sí? Y esa es una novedad que tiene el fenómeno totalitario y que no tenía las experiencias de dominación previa. En las otras experiencias de dominación, siempre el enemigo era visto, o ese otro, era visto como un útil, alguien de quien yo podía sacar provecho y que era alguien intercambiable. ¿Sí? Bueno, Arendt busca los orígenes o los antecedentes del totalitarismo en toda su obra. Si toda su obra es comprender el totalitarismo, buscar cuáles son los antecedentes del totalitarismo, ¿sí? Ella considera que los antecedentes son el antisemitismo, el colonialismo, ¿sí? Y también, bueno, los partidos de masa, el surgimiento de la sociedad de masa, que también considera que es un antecedente del totalitarismo. ¿Sí?
Y otra cosa que busca distinguir, y esto es muy importante, logra elaborar una distinción entre lo que es la política de la dominación, ¿sí? Y entender que finalmente el totalitarismo no es un fenómeno político, sino que es la aniquilación de la política misma, ¿sí? Para poder entender esto tenemos que ver en qué consiste el totalitarismo, cómo se llega ahí y por qué el totalitarismo realmente es la aniquilación de la política y no un fenómeno político más. El totalitarismo no es un fenómeno político más, es el quiebre completo de cualquier vínculo posible de político. ¿Sí? No puede existir en totalitarismo ningún vínculo político entre los seres humanos. Los destruye, los rompe por completo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? En este caso, bueno, si la política no es dominación, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es la política? ¿Sí? Porque definitivamente la política se tiene que apartar del espacio de dominación. La política tenemos que entenderla como un plano de relaciones humanas, ¿sí? Y la dominación no pretende las relaciones humanas, sino que lo que pretende es la jerarquía en las relaciones humanas. La política busca unas relaciones humanas que sean horizontales, simétricas, que es la palabra que usa todo el tiempo Arendt, ¿sí? En cambio, la dominación se plantea como una instancia en que las relaciones humanas son completamente asimétricas y jerárquicas, ¿sí? ¿Cómo es que se llega a esta forma de dominación? Para Arendt, lo principal, ¿sí?, de cómo se consigue esta dominación es a partir de el ingreso del racionalismo en el mundo político, ¿sí? Durante la modernidad existe un momento en que se confía plena y absolutamente en la razón e incluso se comienza a considerar que los elementos racionales son los que nos remiten a la verdad y los elementos que son físicos o incluso los quehaceres, ¿sí? Los quehaceres son cuestiones secundarias que van en segundo lugar, pero que en ningún caso nos pueden entregar la verdad respecto a las cosas. El gran problema de la dominación, según Arendt, es que comienza a incursionar o comienza a entrometerse el plano de la verdad dentro del plano de lo político, ¿sí? Y así es como surge la famosa ideología, ¿sí? La ideología, y esto es importante entenderlo, o como lo vamos a entender al menos en este curso, ¿sí? Lo voy a asemejar a los lentes de sol, ¿sí? Me imagino que muchos de ustedes ocupan lentes de sol y puede servir bastante la analogía. Cuando yo me pongo unos lentes de sol que son de color café, yo voy a ver el mundo de color café y voy a interpretar todo lo que veo en torno a este color, ¿sí? Voy a percibir todo el mundo de color café. Si yo me pongo lentes de color negro, voy a ver todo el mundo a mi entorno de color negro. Si yo soy más estiloso y me pongo, por ejemplo, lentes rosados o lentes celestes, bueno, voy a ver todo el mundo en mi entorno de color rosado, color celeste, ¿sí? Bueno, la ideología funciona de esa forma. Yo me pongo lentes y a través de esos lentes observo el mundo y esto es lo complejo. Además, yo explico toda la realidad a partir de lo que estoy viendo. Porque realmente no puedo, cuando yo me pongo estos lentes de cierto color, lo que yo hago es observar toda la realidad de ese color. La ideología lo que nos hace es observar el mundo a través de una idea. Yo interpreto todo lo que estoy viendo a partir de una idea, porque yo reconozco en primera instancia que esta idea es verdadera, ¿sí? Yo tengo la verdad y por lo mismo también toda mi interpretación de lo que estoy viendo es una interpretación completamente verdadera, ¿sí? Para Arendt esto es el principio o la incursión de la ideología, que es la incursión del racionalismo en el mundo político, es el principio también de la dominación, de esta forma de dominación o de intento de dominar al otro, en la medida en que yo realmente creo que en el mundo de las relaciones humanas existen cuestiones que son verdaderas, ¿sí? Por ejemplo, yo establezco una verdad y la verdad que yo establezco es que la gente judía o los gitanos son inferiores. Y esa es la verdad de la cual yo parto a moverme en el mundo. Si esa es la verdad de la cual yo parto, me pongo esos lentes de ese color, todo lo voy a interpretar
a partir de esos lentes. Voy a interpretar, por ejemplo, que todos los males del mundo son construidos por judíos o por personas afrodescendientes o por personas gitanas. Voy a interpretar que la vestimenta que ellos usan es una vestimenta eh, que no muestra, por ejemplo, un estatus alto, que lo que muestra es pobreza, que lo que muestra es denigración. ¿Sí? Voy a observar cada una de las acciones que ellos hacen como negativas. ¿Sí? Y tanto así que luego voy a tomar la decisión incluso de exterminarlos y eliminarlos del mundo. Para Arendt esto es tremendamente peligroso. Lo peligroso es incurrir o cuando se mezcla, se inmiscuye la verdad dentro del mundo político. ¿Sí? Porque al parecer, según la autora, la verdad es parte de otra dimensión de pensamiento. La verdad pertenece a la dinámica de la racionalidad, de la actividad contemplativa. En cambio, la actividad política se mueve por una lógica completamente distinta. La actividad política se mueve por la lógica de la libertad. Cuando yo trato de mezclar este mundo racional, que es el mundo donde nosotros establecemos verdades de conocimiento, lo trato de mezclar con el mundo político, lo que ocurre es que yo trato de controlar la dimensión política, trato de controlar las acciones de los seres humanos según lo que yo creo que es verdad. ¿Sí? Ese es el peligro entonces de la mezcla de estas dos realidades. Y ese es el peligro o eso es lo que ve Arendt que ocurrió en el fenómeno totalitario. Se mezcló el mundo de la razón con el mundo de la política. Tanto así que se logró una dominación completa y absoluta, porque las ideas que surgían en la época, estas ideas que permitían interpretar al mundo y que se planteaban como verdaderas, como por ejemplo el hecho que los judíos eran el origen de todos los males del pueblo alemán, ¿sí? Se establecieron como principio de acción y toda la política, todas las acciones de las personas se movieron en torno a esta verdad. El problema es que en términos de relaciones humanas, según Arendt, las verdades no existen. ¿Sí? Las relaciones humanas no se deberían conducir en ningún caso por la verdad. Cuando las relaciones humanas se conducen por la verdad, lo que existe no es política, sino es dominación. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Bueno, en este afán que tiene Arendt por separar política de dominación, por entender el fenómeno político aparte de la dominación, es que Arendt ocupa este método que vamos a llamar método filosófico, perdón, método fenomenológico. Ese es el nombre, método fenomenológico. Lo que consiste el método fenomenológico, se los voy a explicar como, quiero que ustedes se imaginen una cebolla, ¿sí? Porque el método fenomenológico lo que trata de hacer es descubrir lo que las cosas son. Y para eso es necesario sacar capas y capas de la cebolla, equivocarnos muchas veces y descartar muchas posibilidades. ¿Sí? Arendt hace un análisis de lo que se cree que es la política para llegar a entender lo que es la política propiamente tal. ¿Sí? Trata de escarbar y escarbar y escarbar en los distintos supuestos que sería la política para llegar al centro de la cebolla. Y en el centro de la cebolla nosotros encontraríamos al menos una forma de acercarnos a lo que realmente sería el fenómeno político. ¿Sí? A comprender realmente lo que es este fenómeno político. En este ejercicio que hace Arendt de quitar y quitar capas de la cebolla para llegar a esa explicación o a esa idea de la política, a esa idea que ella pretende llegar y que debería estar apartada completamente de estos hitos de dominación históricos que han surgido, como por ejemplo es el totalitarismo, ¿sí? Arendt incluso se remonta a la Grecia clásica, ¿sí? Para tratar de ver lo que originalmente era la política, lo que etimológicamente era la política, lo que este pueblo, ¿sí? Que se organizó tan sabiamente en términos políticos entendía como tal, ¿sí? Y que realmente en la Grecia clásica la política la comprendía como una realidad completamente diferente a lo que es la dominación. Por lo mismo en este texto, en la condición humana, que es el libro que ustedes tienen que leer, un trocito de ese libro que tienen que leer, ¿sí? El trabajo de Arendt está particularmente centrado en entender qué es la política, ¿sí? Diferenciándola de la dominación, y para lograr dar respuesta a esto se remite a la Grecia clásica, que es una de las herramientas que ella tiene para poder comenzar a hacer este análisis de quitar capitas de la cebolla. Es decir, su ejercicio fenomenológico se apoya en remitirse, en el fondo, a las definiciones clásicas respecto a la política.
¿cuál es la importancia del trabajo de Arendt? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia? Bueno, Arendt lo que hace en este caso es ponerle límite al trabajo en la dimensión metafísica, ¿sí? Poner límite, un límite claro a esta idea de que realmente podemos establecer verdades y a partir de esas verdades que se establecen, sí, que son verdades realmente que se construyen culturalmente, pero que funcionan en nuestro cotidiano como si fuesen verdades completas y absolutas. Ese es el gran problema, ¿sí? Lo que Arendt trata de hacer es reconocer en primera instancia que esas verdades no deberían en ningún caso funcionar ni gobernar como guías, como conductores en el mundo político. Cuando estas verdades, que siempre se plantean como trascendentales y nunca como culturales, ¿sí? Se inmiscuyen en el mundo político, inmediatamente lo que ocurre es que genera dominación, ¿sí? Y por lo mismo lo que ella hace es mostrar el problema que ha tenido la metafísica durante tantos años en tratar de interpretar constantemente todas las acciones que realizan los seres humanos y darle explicación a partir de verdades establecidas, ¿sí? Todo ese ejercicio de darle explicación constante a las reacciones, a las relaciones incluso humanas, lo que ocurre es que no ha permitido catalogar las relaciones humanas en relaciones que son correctas e incorrectas, nos ha permitido tratar de conducir y adaptar a seres humanos para que ellos actúen según lo que es correcto, porque es lo correcto, no es culturalmente correcto, se entiende que es lo correcto, y eso es lo complejo que ha generado un, muchas instancias de dominación y la instancia de dominación que parece que para Arendt al menos es la mayor, que sería el totalitarismo, ¿sí? Para Arendt, el trabajo de Arendt también nos revela que existe una dicotomía o una lectura binaria en el mundo y en las actividades que desarrollamos, que normalmente pensamos que las actividades que son actividades contemplativas, actividades que tratan de buscar la verdad, actividades filosóficas, incluso actividades metafísicas, están por sobre las actividades políticas e incluso por sobre los quehaceres que son manuales y los quehaceres domésticos, ¿sí? Los quehaceres que se refieren a la supervivencia de las personas. Arendt nos revela entonces que existe un binarismo y donde hay binarismo hay jerarquía. Y siempre las actividades racionales van a estar por sobre estas otras actividades, ¿sí? Por lo mismo, el trabajo de Arendt lo que quiere, a lo que quiere llegar es a clarificar realmente qué es la política y a devolver el espacio de importancia que debería tener la política en forma separada de esta actividad que es contemplativa y que busca establecer verdades completas y absolutas, ¿sí? Para Arendt, la política es de una naturaleza diferente, ¿sí? Y no tiene por qué mezclarse necesariamente con esta dimensión racional de los seres humanos, ¿sí? Eh, Arendt ve que existe un problema en poner a la actividad racional por sobre la actividad política, por sobre todo, pero también en los quehaceres, en el fondo de cuidado o en los quehaceres que son más relacionados con los objetos físicos que llamamos quehaceres domésticos finalmente, ¿sí? Eh, Arendt dice que el hecho de poner la actividad racional por sobre construye esta creencia de que los conceptos o las ideas deben guiar completamente los fenómenos políticos y que deben tratar de controlar definitivamente las acciones humanas. También el problema de esto es que los seres humanos y sus acciones, perdón, se remiten a simples consecuencias de ciertas esencias que son inmutables. Es decir, y esta es la consecuencia, que no podría existir libertad dentro de los espacios humanos. Si realmente creemos que los seres humanos nos movemos solamente de acuerdo a verdades o a esencias que son completamente ciertas e inmutables, entonces no puede existir posibilidad de libertad en los espacios de los seres humanos, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Se trata de controlar y dominar completamente los espacios humanos, ¿sí? Si yo realmente puedo conocer cuál es la verdad y qué es lo que deberían hacer los seres humanos, cómo se deberían mover los seres humanos, bueno, una consecuencia bastante lógica es que yo obligue a las personas a que se muevan de esa forma correcta. Y esto es problemático porque, tal como hemos dicho previamente, genera dominación, ¿sí? Para las dominaciones que se plantean son estas que estoy mostrando acá, ¿sí?
se plantea en forma jerárquica la razón y la metafísica como actividad que trata de develar cuáles son las verdades mediante las cuales los seres humanos nos movemos, están en la cúspide, ¿sí?, de las actividades humanas. Y en la base de las actividades humanas está todos los elementos que se refieren a la materia, a la naturaleza y al mundo físico. Esta jerarquía que pone la razón por sobre la materia es una forma de dominación, ¿sí? El esfuerzo que Arendt va a hacer en todo su trabajo va a ser descubrir la realidad del mundo político, que es un mundo que ha quedado bastante olvidado en esta disputa entre la razón y la materia, ¿sí? El mundo político es un mundo que ha quedado bastante en el olvido respecto a estas dos realidades, ¿sí? Y por lo mismo Arendt se dedica a decir qué es la política, a analizar la política, pero también comete un error muy importante, ¿sí?, que es finalmente lo que termina haciendo es poniendo la política por sobre estos elementos del mundo privado y de la necesidad. Arendt, por tratar de salvar esta, esta dicotomía, ¿sí?, esta jerarquía, donde, si ustedes ven acá, la política es una dimensión que se encuentra en medio, entre el mundo de la razón y el mundo de la materia, tenemos al mundo político, eso ya lo vamos a entender posteriormente, ¿sí? Pero en esta búsqueda de tratar de acabar con esta jerarquía entre razón y materia, ¿sí?, otro de los elementos que son racionales y que deberían gobernar a los elementos mundanos, ahora lo que termina haciendo es construyendo también una dicotomía entre el mundo público, el mundo político, que es el que ella quiere conocer, ¿sí?, y lo sitúa por sobre el mundo privado, el mundo de la necesidad, que es biológico y material. Es decir, construye una nueva dicotomía y una nueva jerarquía que permite dominar estas labores sobre estas labores y esta dimensión de los seres humanos finalmente, que es una dimensión propia de los seres humanos, ¿sí? Así que bueno, lo que va a tocar que ustedes hagan más adelante es realmente revisar en qué consiste el mundo político y cómo Arendt plantea esta distinción entre lo que vamos a denominar el mundo público o el mundo político y el mundo privado o el mundo del hogar, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza y cuál es la diferencia finalmente entre lo que es el mundo privado, el mundo de la casa y el mundo político? ¿Sí? Acuérdense bien, les repito, esta es la dicotomía que Arendt no quería. Y esta es la dicotomía que Arendt trata de anular. Por anular esta dicotomía entre el mundo racional y el mundo material, Arendt termina construyendo una nueva dicotomía y una nueva jerarquía, ¿sí? El mundo político está por sobre el mundo privado. Espero poder ayudarles, solamente esta es una introducción para que ustedes comprendan un poquito mejor la lectura, ¿sí? Porque de hecho el feminismo o los feminismos lo que tratan de criticar en gran medida es esta dicotomía entre el mundo público y el mundo privado. Y también la dicotomía entre lo que es la razón o las labores que son racionales y también los elementos que son materiales. El feminismo discute ambas dicotomías, ¿sí? Y eso lo vamos a tratar de ver, bueno, un poquito en esta unidad y en las unidades siguientes también. Nos vemos.